¿Y si Carlo Ancelotti estuviera cometiendo el mayor error de este mundial? Amigo, el fútbol tiene momentos que duran apenas unos segundos, pero que pueden perseguir a un entrenador durante toda su carrera. Hay decisiones que parecen normales cuando ocurren. Decisiones que incluso pasan desapercibidas durante el partido. Pero cuando el tiempo comienza a pasar, cuando los aficionados empiezan a analizar cada detalle, cuando las cámaras muestran una y otra vez las mismas imágenes, esas decisiones se convierten en auténticas bombas, y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy con la selección brasileña, porque después del empate, millones de personas dejaron de hablar del resultado, nadie discutía ya la posesión del balón, nadie hablaba de las estadísticas, nadie debatía sobre quién había sido el mejor jugador del encuentro. Toda la atención terminó concentrándose en una sola pregunta: ¿por qué Endrick no jugó ni un solo minuto? Puede parecer una pregunta sencilla, pero cuanto más se investiga, más difícil resulta encontrar una respuesta convincente, porque no estamos hablando de un jugador cualquiera, estamos hablando de uno de los talentos más prometedores del planeta, un delantero que ha demostrado personalidad incluso frente a rivales de máximo nivel, un futbolista capaz de cambiar completamente el ritmo de un partido con una sola acción. Sin embargo, mientras Brasil necesitaba ideas, mientras el ataque perdía fuerza, mientras el reloj avanzaba sin que llegara el gol, Endrick seguía sentado en el banquillo, observando, esperando, con la esperanza de escuchar su nombre, pero ese momento nunca llegó, y fue precisamente ahí donde comenzó una polémica que hoy divide por completo al fútbol brasileño, porque para algunos, Carlo Ancelotti tomó una decisión inteligente. Creen que un torneo tan importante exige experiencia, creen que no es el momento adecuado para entregar tanta responsabilidad a un jugador tan joven. Piensan que todavía necesita tiempo, que todavía debe aprender, que todavía no está preparado para soportar toda la presión que implica vestir la camiseta de Brasil en una Copa del Mundo. Pero hay otra parte del país que piensa exactamente lo contrario. Miles de aficionados creen que precisamente este tipo de futbolistas nacen para los grandes escenarios, que los jugadores especiales no esperan, aparecen y cambian la historia. Por eso las redes sociales comenzaron a llenarse de preguntas, los periodistas iniciaron largos debates, los exjugadores dieron su opinión, y cada nueva discusión terminaba llegando exactamente al mismo lugar: Endrick. Porque cuanto más dificultades mostraba el ataque brasileño, más personas pensaban que la solución estaba a pocos metros del terreno de juego, sentada en el banquillo, esperando una oportunidad que jamás llegó. Lo más curioso ocurrió después del partido. Las cámaras enfocaban a Carlo Ancelotti. Todos esperaban escuchar una explicación clara. Era el momento perfecto para terminar con la polémica. Bastaba una respuesta, solo una. Pero esa respuesta nunca apareció. El entrenador habló del rendimiento colectivo, habló del esfuerzo del equipo, habló de los aspectos tácticos. Sin embargo, cuando llegó el momento de explicar la ausencia de Endrick, prefirió guardar silencio. Y en el fútbol, a veces un silencio dice mucho más que 100 palabras, porque cuando un entrenador evita responder una pregunta tan importante, la imaginación de los aficionados comienza a trabajar. Aparecen rumores, teorías, hipótesis, y algunas terminan creciendo mucho más rápido que la propia realidad. Desde ese instante comenzaron a surgir todo tipo de versiones. Algunos aseguraban que existían razones tácticas, otros afirmaban que todavía debía mejorar su disciplina defensiva. También hubo quienes aseguraban que Ancelotti simplemente confiaba más en otros delanteros, pero ninguna explicación consiguió convencer a todos, porque la sensación era siempre la misma. Brasil necesitaba algo diferente, necesitaba velocidad, necesitaba agresividad, necesitaba un jugador capaz de romper el partido en una sola jugada, y para millones de brasileños ese futbolista tenía nombre y apellido: Endrick. Sin embargo, lo que descubrirás a continuación hace que toda esta historia sea todavía mucho más sorprendente, porque existe un detalle que muy pocas personas están teniendo en cuenta y podría cambiar completamente la forma de entender esta decisión. Pero para entender por qué esta decisión ha provocado una reacción tan grande en Brasil, primero hay que mirar todo lo que ocurrió durante el partido, porque los 90 minutos dejaron una sensación muy extraña. Brasil tenía la posesión del balón durante varios momentos, intentaba construir, intentaba avanzar, intentaba encontrar espacios, pero cada ataque terminaba exactamente igual: un pase impreciso, un centro sin rematador, o una jugada que moría antes de llegar al área rival, y cuanto más avanzaba el reloj, más evidente se hacía un problema:
A la selección le faltaba un delantero capaz de intimidar constantemente a los defensores. Le faltaba alguien que atacara los espacios, alguien que obligara a los centrales a retroceder, alguien que viviera dentro del área, porque muchas veces el fútbol no necesita 10 ocasiones para marcar, solo necesita un jugador preparado para aprovechar una. Y ahí es donde aparece nuevamente el nombre de Endrick. Durante los últimos años, el joven delantero ha demostrado una cualidad que muy pocos futbolistas poseen. No necesita tocar 20 veces el balón para ser decisivo. A veces le basta una sola oportunidad, una sola carrera, un solo disparo. Eso explica por qué tantos aficionados comenzaron a impacientarse al verlo sentado durante todo el encuentro. Cada vez que las cámaras enfocaban el banquillo, miles de personas se hacían la misma pregunta: ¿qué tiene que pasar para que entre? Mientras tanto, Carlo Ancelotti permanecía tranquilo, observando cada detalle del partido, hablando constantemente con su cuerpo técnico, dando instrucciones, pero el cuarto árbitro nunca levantó el cartel con el número de Endrick, y entonces